Bueno, seguimos en la segunda parte de nuestro programa La Voz del Pueblo de Dios. Les recordamos que pueden seguirnos por YouTube. Desde Caracas, Venezuela, hoy 28 de marzo del 2015, el año se va yendo volando. Bueno, vamos a entrar a la segunda parte del programa. Semana Santa es para nosotros un tiempo de reflexión, unos días de meditación, donde Jesucristo precisamente pasó por ese Calvario, que estamos hablando de pasión, pero también hablamos de Calvario. Él pasó por ese proceso precisamente para enseñarnos a nosotros cuál es el camino. Pero ahora vamos a analizar un poquito, Pablo, a partir del lunes, qué es lo que celebramos y qué es lo que conmemoramos. Hablemos del lunes, Pablo. Bueno, entonces ya terminamos el domingo de Ramos con esto que habíamos hablado de la primera parte, y el lunes la liturgia del lunes santo nos lleva a un hecho importante que ocurre una vez que Cristo resucita a Lázaro. Como es natural, la alegría de las hermanas hizo que allí se hiciera un banquete sabroso, ¿no? Y invitaron a muchos amigos para celebrar la alegría de la resurrección de Lázaro. Y en medio de esa algarabía, María precisamente toma un frasco de alabastro puro, muy costoso. Recuérdense que la familia de Lázaro, María y Marta era una familia, no era millonaria, pero tenía sus recursos. Y María era como hacían los ahorros, en vez de meterlo en un banco, no existía, pues lo invertían en cosas valiosas, en piedras preciosas, o en este caso en alabastro, que ella tenía guardado como un perfume muy rico. Y entonces llega a donde está Jesús y agarra el frasco, lo rompe y lo empieza prácticamente tanto los pies como la cabeza, se lo derrama en la cabeza y le echa todo aquel ungüento por encima de su cuerpo. Aquello escandalizó a uno que ustedes conocen bien, cuando Judas reacciona y dice: pero maestro, ¿cómo se va a despilfarrar ese perfume tanto pobre que nosotros podemos ayudar? Y era embuste, porque como llevaba la bolsa, lo que quería es que ese abasto no se el tesoro cayera en su bolsa, porque él era el ladrón, el que llevaba la administración del grupo. Y Jesucristo le responde algo que es importante para la reflexión de este día: los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero yo me voy y ella está preparando mi cuerpo para la sepultura. Y este gesto que hizo María refiere a que uno tiene que dar manifestación para la gloria de Dios de lo que ella estaba haciendo. Era un gesto de desprendimiento. Aquí están los valores de la entrega, del desapego a las cosas materiales, de que cuando uno ama verdaderamente, uno pone todo lo que tiene, pero no todo lo que tiene, sino lo más valioso que tiene, al servicio del otro ser amado. Era una manifestación de amor, era una manifestación de alegría, de gozo, por agradecimiento, porque ella sentía profundo agradecimiento porque María amaba a su hermano, ¿no? ¿Verdad? Y por agradecimiento a Jesús por lo que hizo. ¿Cómo no le va a dar el frasco? Le daba todo, y eso era lo más valioso que ella tenía. Entonces este gesto me parece importante para que no caigamos en la demagogia y en la manipulación de que todo tiene que ser para los pobres, que yo no voy a poder disfrutar ninguna cosa. Depende de para qué tú usas tus cosas. Si tú usas tus bienes para agradecer, para hacer el bien, para ayudar a alguna persona, para manifestar el amor a una persona, eso es lo que a Dios le agrada, la capacidad que tú tengas de desprendimiento de aquello que tanto la gente aprecia. Hay veces que no nos damos cuenta. Aquella ocasión en el Evangelio, cuando Jesucristo le pidieron los impuestos, y entonces le dijo a Pedro: ve y agarra el anzuelo y tíralo en el lago, y el primer pez que te agarra, abre la boca y ahí tiene un denario. Volvemos al proceso. Entonces, como diciendo: oye, pero ¿por qué le das tanto valor a las cosas materiales si el ser humano es lo más importante, ¿no? Y no solamente el escándalo, Pablo, que sintió Judas cuando se derramó aquel perfume tan costoso que lo podía vender y ahorrar ese dinero o tomarse ese dinero, sino el escándalo que mucha gente vio: una mujer
dándole masaje, porque eso no fue que le echó el perfumito en la cabeza nada más y en esa cosa. Me imagino que lo tomó la espalda, los pies, las piernas, la cuestión, el cuello, lo embalsamó completo porque estaba preparando su cuerpo. Y entonces me imagino que el escándalo de la gente que estaba viendo, porque los hombres no podían ser tocados, pues se convertían en impuros cuando los tocaba una mujer. Y imagínate, precisamente el maestro, el profeta, el elegido, el Mesías, se estaba dejando tocar todo el cuerpo por una mujer. Entonces el escándalo iba a ser mayor. Por eso, por ese escándalo, lo que resalta el Evangelio es, entre parillas, el escándalo de Judas, de que se había derramado un perfume que se podía haber utilizado para buscar limosna para los pobres o lo que sea, ¿no? Pasamos entonces. Él no es capaz de ver el gesto de amor de aquella mujer, sino simplemente está buscando sus intereses. Y hablando de Judas, precisamente el martes santo, el Evangelio precisamente se refiere a la traición de Judas cuando ellos estaban ya en la última cena, cuando Jesucristo dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Y entonces ahí fue cuando Judas, tanto el martes como el miércoles, se habla de la traición de Judas y de la traición de Pedro, porque a veces nosotros nos comparamos de quién fue el traidor. Bueno, los traidores fueron los dos. Lo que pasa es que hubo una diferencia entre Judas y Pedro, de que Judas traicionó, ejecutó su acción, se arrepintió, pero no tenía esperanza del perdón y por eso se ahorcó. La diferencia de Pedro fue que yo creo que la traición de Pedro fue, como decimos nosotros aquí en criollo, perdónenme la expresión, fue más rata que la de Judas, porque Judas traicionó a Cristo por dinero, pero Pedro traicionó a Cristo porque lo negó por miedo, por cobardía, porque fue un cobarde y rechazó a que él decía que no lo iba a abandonar nunca, que iba a estar siempre con él. Al final precisamente dijo: yo moriré para ti. Y fue cuando Cristo le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y cuando Pedro descubre eso y canta el gallo y se recuerda de aquella traición y de hipocresía que le dijo a Cristo que iba a estar dispuesto a dar la vida, entonces hubo una diferencia. En vez de irse a ahorcar, salió fuera y lloró amargamente su pecado. Y se sintió abochornado y arrepentido, pero el arrepentimiento no lo llevó a la desesperación como a Judas, sino lo llevó a verdaderamente buscar la misericordia del Señor, que después lo perdonó. Es cuando en el lago, una vez que Cristo resucita, por eso le dice Pedro: tú me amas. Y Pedro le dice: sí, Señor, yo te amo. Apacienta a mis ovejas, obedece, cuida a tus hermanos, apacienta a tus hermanos. Se lo pregunta 3 veces. Y cuando entonces en la tercera vez Jesucristo le dijo: pero de verdad me ama. Entonces Pedro se dio cuenta de que dijo: no, chico. Y entonces viene la reflexión: tú sabes que a pesar de todo te amo. Y ahí me gusta siempre añadir a esta reflexión: tú sabes que aunque yo soy una rata y te traicioné, pero tú sabes que yo te amo. Amén. Y es verdad, Pedro lo amaba. Lo que pasa es que era un cobarde, era débil, porque no era un extraterrestre, era igual que tú y yo, que muchas veces negamos a Jesús, no solamente de palabras, sino de muchas formas que se puede negar. Es importante cómo Jesús precisamente escoge una persona tan débil, tan miedosa como Pedro, para que fuera la cabeza de la iglesia. Y sin embargo, o sea, Jesús sabía quién era Pedro y sabía que lo iba a negar. Volvemos a la primera parte, Pablo. Jesús conocía todo lo que iba a pasar, suceder. Y refiriéndome un poquito a lo de Judas, que ellos se preguntaron quién era el que lo iba a traicionar, y él dijo: el que meta conmigo la mano en la salsa, ese va a ser el que me va a traicionar, porque él sabía que Judas iba a meter la mano con él en la salsa. Y entonces Judas lo entrega a él para que sea castigado. Lo agarró la avaricia, el dinero lo cegó totalmente, pero él nunca pensó de lo que le iba a pasar a Judas. De hecho, Judas luego va a los sumos sacerdotes y le está devolviendo las monedas de lo arrepentido que está. Los sumos sacerdotes dicen que no pueden, no le van a recibir esa moneda. Él le lanza las monedas y estaba tan consternado, tan abochornado, que Pedro lloró amargadamente, pero Judas
dijo que, o sea, se dio cuenta que él no podía vivir con esa traición tan grande que le había hecho al maestro. De hecho, a tal punto que los sacerdotes vieron el dinero, que tampoco fue que lo botaron. Dijeron, bueno, no, este dinero mal habido, este tipo de cosas, con esto vamos a comprar un cementerio, porque esto es tierra, este es un dinero mal habido, y con este dinero se está matando a una persona, y precisamente se estaba crucificando a Jesús, y entonces con ese dinero ellos no lo podían tomar tampoco. Por eso yo no estoy de acuerdo en esa tradición lamentable. Yo nunca estuve de acuerdo con esa tradición, que sigue siendo tradición. Incluso hay una película hecha con ese nombre, que es La quema de Judas. A mí me parece que eso es también un acto de hipocresía, Sí. porque lo que tienes que quemar es tus pecados, no a Judas. La traición, la cobardía, todas esas cosas que llevó, la falta de esperanza, porque el pecado que mata a Judas es la falta de esperanza, no la traición, porque repito, la traición fue de los dos. Lo que pasa es que perdió la esperanza y entonces se suicida, ¿no, verdad? Yo creo que en muchos casos de desesperación, los dos amaban profundamente a Jesús. El hecho de meter el pan en la salsa no quiere decir, eso quiere decir, que eso es que había una gran intimidad, porque nadie deja que el otro toque la salsa del plato de uno. Quiere decir que Pedro y Judas eran los que estaban al lado de él, cerquita, porque los demás no podían llegar a mojar la salsa. Como que yo estoy comiendo, coño, déjame ver, es que sabroso está lo que está comiendo. Y pasó que no se lavan las manos. Exactamente. Pero yo creo que estos son datos importantes para que nos entendamos que los que traicionaron a Cristo fueron aquellos apóstoles que más él amó y que más confió. Sí. Y por eso el dolor, yo siempre digo, de la traición de Pedro y de Judas fue más grande que el de la corona de espinas y de los azotes y de todas estas cosas, que dicho sea de paso, para seguir avanzando porque el tiempo se nos va. Sí. Eso es lo que meditamos el miércoles santo. El miércoles santo precisamente vemos a Jesucristo, el Nazareno, corona de espinas, lleno de latigazos, de escupitazos. Ahí está el siervo, precisamente el tema que yo estaba recomendando al principio. Este es un día propicio para leer el tercer canto, que es el capítulo 50 de Isaías, donde allí se describe toda esta pasión de Cristo, cómo le tiraron salivazos, etcétera, etcétera, y cómo Cristo puso su rostro como un pedernal, porque Dios le dio la fuerza para aguantar aquello y no rebelarse, sino como un cordero manso recibió toda aquella humillación sin vengarse o reaccionar en contra de sus verdugos. Sin contestar. ¿No? Entonces, cuando nosotros hacemos la procesión del Nazareno, que es famosa aquí en Venezuela, que no se hace tal vez en otros países, pero aquí hay una gran devoción. ¿Qué es lo que pasa con la procesión del Nazareno? Que el pueblo se ve reflejado en su Mesías. ¿Por qué? Porque el pueblo también ha sido lleno de escupitajos, despreciado, y entonces la gente sufriente, sobre todo, tiene una gran devoción porque ve en la figura del Nazareno su reflejo propio. Dios está pasando lo mismo que yo, y eso remueve los sentimientos profundos de solidaridad, de amor, de agradecimiento. Por eso allí se desborda. ¿Y quién van a la procesión del Nazareno? ¿Y quién se desborda en esa procesión? La gente pobre, humilde, la gente sufrida, la gente ciega, la gente que tiene hasta inválidos yo he visto caminando por esa procesión, ¿no? Pero es muy importante que se le dé ese sentido de agradecimiento y de solidaridad, de identificación con un rey que no se queda en su trono, sino que se baja de su trono y sufre las mismas vicisitudes de aquel pueblo. Está cargando el pecado y las consecuencias del pecado arriba. Hay una gran identificación. El problema es, Johnny, no quedarnos en ese sufrimiento, saber que Él vino a través de su sufrimiento a liberarnos del sufrimiento y la injusticia del pueblo, para que no nos quedemos solamente en la lástima, porque allí no debe haber lástima, es admiración, hay respeto. Lo que sintió María con el perfume, también sentimos nosotros esa solidaridad de una persona que es capaz de asumir el compromiso y por salvar al pueblo recibe todas aquellas injurias, aquellos rechazos. Pero fíjate, es un día muy importante. Jesús fue lacerado su cuerpo, fue maltratado, lo escupieron, lo golpearon, todo este tipo de cosas. Y entonces nosotros tenemos, como tú dices bien claro, Pablo, nosotros tenemos que identificarnos, como decir, rememorar, como recordar, colocarnos en ese momento, como nuestro padre fue maltratado. Pero entonces
vemos la tergiversación del Vía Crucis cuando hay personas que empiezan a hacer la pasión de Cristo, pero empiezan a caminar descalzos, se meten piedras en los zapatos para romperse los pies, se cortan, todo este tipo de cosas para sangrar, porque Jesucristo derramó su sangre, entonces nosotros también debemos derramar la sangre en una procesión. Explícame un poquito, porque esto para mí, para todos es muy importante. Ahí hay otra desviación, cuando explicábamos lo de la rama, lo mismo. Una desviación definitiva. Es decir, es ver, incluso nosotros en nuestra procesión, la llamamos en nuestra parroquia La Resurrección, la procesión de los nazarenos vivientes. Es decir, nosotros no vamos atrás de una estatua, sino precisamente llamamos a las personas que hacen promesas, que tienen enfermedades o lo que sea, y la ponemos a presidir esa procesión. ¿Para qué? Para que veamos el sufrimiento de Cristo hoy en la gente pobre, en la gente que sufre, en la gente enferma. Allí es donde tenemos nosotros que identificarnos. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros también tenemos que estar dispuestos al sacrificio para liberar a las personas del peso de su cruz. Siempre yo pongo el ejemplo. No es lo mismo que usted se lacere o se ponga una piedra en los pies para reventárselo y creer que eso le va a agradar a Dios y que Dios fuera un vampiro masoquista, ¿no? ¿Verdad? Sino que usted, por ejemplo, si va a un cerro, si va a hacer un servicio o por un camino muy malo y se rompe los pies para tratar de llegar a la persona y llevarle una medicina y ayudarlo, eso es otra cosa. Porque a Dios lo que le agrada no es que usted se rompa los pies, sino que es capaz hasta dejar de romperse los pies para ayudar a la persona. Amén. Lo que hace falta es entender el gesto, repito, lo que pasó con Judas y María cuando el frasco. Dios lo que está viendo es el gesto, la sencillez, aquella viuda que llega al desierto y tenía 2 moneditas y agarra todo lo que tenía y lo da. Eso es lo que le agrada a Dios, no las cosas materiales en sí o la cantidad de cosas que usted da, sino lo que hay dentro de su corazón cuando usted lo mueve. Es el amor, es el sufrimiento por amor y liberación al otro el que tiene un sentido redentor como el de Cristo. Esto es muy importante. Y colocaste un ejemplo muy hermoso sobre las monedas de la viuda, porque todo el mundo daba mucho dinero y lo colocaba en el cofre, pero todo el mundo daba de lo que le sobraba. La viuda solamente, aparte que tenía hambre, aparte que era muy pobre, tenía 2 moneditas. Y ella dio solamente 2 monedas. Y entonces Jesús dijo, les aseguro que todos han dado de lo que les sobraba, pero en realidad ella dio todo, absolutamente todo lo que tenía. ¿Cuándo nosotros realmente damos todo lo que tenemos para ayudar a nuestro hermano? Esa viuda lo hizo. Pablo. Pero vamos a avanzar, porque ahora precisamente viene pasamos al jueves. Muy importante el jueves, porque el jueves él va precisamente a decirle a los apóstoles y a nosotros, mis queridos hermanos, que él está dispuesto a darlo todo. Y no solamente dar las cosas materiales, sino dar su vida por nosotros. Y aquí entra en esa ceremonia de Jueves Santo que es importantísima porque es la institución de la Eucaristía, donde Jesús se va a reunir con sus apóstoles o está ya en aquella mesa cuando ya Judas se va y va a traicionarlo. Él hace un gesto importantísimo que va a quedar en su memoria para siempre. Se levanta de la mesa, primero que nada, y agarra una jofaina con agua y lava los pies a sus discípulos. Precisamente cuando llega Pedro, Pedro se negó, porque le dijo, ¿cómo tú me vas a lavar los pies si tú eres el Mesías, el Rey, y yo soy tu servidor? No puede ser, tiene que ser al revés. Y entonces Jesucristo dijo, lo que yo estoy haciendo lo vas a entender más tarde. Y Pedro se negó. Y le dijo Jesús, si no te dejas lavar los pies, tú no tienes parte conmigo. Entonces después de Pedro, como era un fafarrón, no, si es así, lávame, no hace falta que te lave, porque el que está limpio, nada más que hace falta que se lave los pies, porque acuérdense, en aquel tiempo la gente andaba en sandalia y no había asfalto, es decir, siempre cuando uno iba a una casa tenía que lavarse los pies. De ahí viene el lavatorio de los pies, que había un criado siempre. Cuando tú llegabas a mi casa, yo te ponía el criado para que te lavara los pies, porque eso era un oficio de esclavo, ¿no? Entonces por eso a Pedro le choca. Y cuando Cristo termina de lavarle los pies, le dijo, ustedes ven lo que yo hice, ustedes me llaman el Maestro y Señor, y soy yo de verdad. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies,
y ahora yo les mando a que ustedes se laven los pies los unos a los otros. Porque claro, Pedro dijo, y si este me lava los pies, que me tocará lavar a mí. Bueno, y fíjense entonces que es un problema de orgullo, porque él sabía lo que venía después. Entonces a mí me gusta porque el rito adventista, claro, nosotros como tenemos tanta gente no lo podemos hacer, pero los adventistas, como son comunidades más pequeñas, cuando el pastor lava los pies a los apóstoles, le dice, lávense los pies. Cada fiel le lava el pie a la otra persona que tiene, que es un poco lo que hicimos ayer en el acto de reconciliación, donde para expresar el perdón de los pecados, tú agarrabas a una persona que no te sentía bien en comunión e ibas a una ponchera y él te lavaba las manos a ti y él te lavaba en señal de reconciliación. Fue un gesto muy bonito que tuvimos ayer en el acto de reconciliación. Y han pasado tantos siglos y parece que la iglesia hoy en día lo pudo entender, porque en el Vaticano el lavado de los pies se lo hacía solamente el Papa a unos obispos X y tal, y resulta que el Papa Francisco salió de la iglesia y le hizo el lavado de pies a unas prostitutas, le hizo el lavado de pies a unos presos, eso escandalizó totalmente a la iglesia, pero eso los escandalizó a ellos, a quien realmente los escandaliza es realmente el que está en pecado. Porque Jesús nos demostró que nosotros tenemos que hacerlo, y tú lo estás diciendo, Pablo, precisamente con quien no estamos en comunión. ¿Y con quién no estamos en comunión? Precisamente con la gente de la calle, precisamente con los indigentes, precisamente con las prostitutas, con el enfermo, con el alcohólico. A esas personas es quien Jesús nos enseña que nos debemos a ellos. ¿Sí, Pablo? Pero el jueves precisamente hay otro gesto que Jesucristo hace una vez que termina de lavarle los pies y le da aquella enseñanza del mandato del servicio. Él se para de la mesa, toma un pan y le dice, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, y agarra la copa. Esta es la copa de la nueva alianza que yo sello con ustedes para la remisión de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Es decir, yo estoy aquí para entregar mi vida para la salvación de ustedes. Hagan ustedes también lo mismo en mi nombre, en mi memoria. Den la vida de ustedes para salvar y liberar a los demás de su sufrimiento, de sus pesares, de la injusticia y de todas las cosas. La Eucaristía tiene esta doble dimensión de un Dios que se hace pan para que tú te lo comas y tengas vida eterna. Por eso esto es un día importantísimo que va precisamente a adelantar, por así decirlo, lo que va a pasar el Viernes Santo, que es su muerte en la cruz, su crucifixión. Y de esto yo quisiera dar un dato que es importante para la meditación de ese día. Algunos hermanos, como esto es un programa ecuménico, Johnny, algunos hermanos ven al crucifijo, a Cristo clavado en la cruz, como un derrotado, como algo macabro, como la silla eléctrica, como tú vas a adorar a Cristo allí. Yo creo que eso es un error de no ver más allá del signo. Jesucristo en la cruz está reflejando el amor máximo de Dios para con nosotros, que entrega a su Hijo porque nos amó más que a su propio Hijo para la salvación nuestra. Yo creo que mirar a Cristo en el crucifijo no es mirar la tortura, sino mirar la capacidad que Él tuvo de negarse a sí mismo y entregarse precisamente para buscar la salvación nuestra. Es una señal de amor. No es una y es de victoria, dicho sea de paso, por eso Amén. El Viernes Santo nosotros cantamos victoria. No es una persona fracasada en la cruz, es una persona que ya desde la cruz está victorioso. Por eso nosotros cantamos, y hay un rito en la Iglesia Católica que yo nunca he estado de acuerdo, que es el rito de adorarla. Nosotros tenemos que adorar la cruz. Nosotros lo que hacemos es adorar al que se inmoló en la cruz por nosotros, y como símbolo damos un beso a ese crucifijo, pero no para adorar un palo, sino para adorar y manifestar nuestro amor por ese Dios que entregó su vida en Jesucristo para la salvación nuestra. Y en forma de agradecimiento ponemos el beso en esa cruz. Por eso el rito allí hay que cambiarlo. No se trata de adorar la cruz, sino de adorar a aquel que se inmoló por nosotros en una cruz. Muy distinto eso, y por eso yo siempre hago esa distinción. Y bueno, Johnny, ya tenemos que pasar. Esta pregunta es muy importante porque Ajá. Jesucristo ahí prácticamente lo están crucificando, y él, como sabía todo lo que venía, él sabía todo lo que iba a pasar, él conocía todos los pasos. Él estando ahí precisamente muriendo, lo están crucificando, y él con todo eso ve al pueblo, ve a sus hermanos que lo están crucificando, y le dice:
Padre Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, fíjense. Lo están crucificando y él está rogando al Padre. Imagínense lo profundo, le está rogando al Padre que por favor que los perdone. Porque no sabe, o sea, oye, él está viendo ahí a sus hijos, él está viendo ahí a sus hermanos, él está ahí viendo todas las conciencias, él está viendo todas las almas que están ahí y él está pidiendo perdón al Padre porque él se siente abochornado. Oye, mira, todo lo que estoy haciendo y todavía no terminan de entender qué es lo que está pasando. Bueno, ahí hay una meditación el Viernes Santo, no tenemos tiempo, el problema es que el tiempo en la radio se nos va. Pero estén pendientes porque hay el famoso sermón de las 7 palabras, donde hay una meditación sobre las 7 palabras que Cristo dio en la cruz, que allí se refleja precisamente su humanidad y también su divinidad. Porque Cristo ya en la cruz ha vencido la muerte y ha resucitado. No tenía que esperar al tercer día. Ya por eso es que Él llama a la hora de su muerte la glorificación y se asemejó ¿cómo se llama? Lo del Monseñor Romero que meditamos el programa especial. Correcto. Que hicimos la semana pasada, donde él perdonó a aquellos que lo amenazaban de muerte. Ahí está la grandeza del crucificado, que da su vida sin rencor para que el gesto de amor haga que nosotros nos convirtamos a Dios y cambiemos nuestra vida. Y por eso la muerte de Cristo tiene su victoria final en el domingo de resurrección, que nosotros lo celebramos en una vigilia hermosísima. Yo recomiendo a todos los católicos, incluso a los hermanos de otras denominaciones, porque esa es la ceremonia más hermosa del año de nuestra liturgia, donde nosotros lo celebramos. Si San Pedro nos da chance y no nos llueve, siempre nos da chance. Para un rito del fuego, bendecimos el fuego, damos gracias a Dios, y alrededor del fuego hay danzas, hay música. Después se lee la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, hasta declarar la resurrección del Señor. Después renovamos nuestro bautismo, que dicho sea de paso, eso es otra cosa, que la gente viene con el agua bendita. Allí hay otra desviación que tenemos que corregir, como lo hicimos con la palma. El agua bendita simplemente es un recuerdo para que no se nos olvide que nosotros como cristianos hemos sido bautizados para ser profetas, reyes y servidores de los demás, y sacerdotes para ofrecer nuestra vida para el bien de los demás. Y ese día renovamos nuestro bautismo, renovamos nuestro compromiso de vivir la vida del resucitado y hacer lo mismo que Cristo hizo con nuestros hermanos. Por eso simplemente es un recuerdo, como hablábamos de la palma o de cualquier ramo. Esto también la gente lleva un poquito de agua, no tiene que ser un garrafón que lo lleva a su casa como un recuerdo de su bautismo, para que asumamos si estamos cumpliendo con la misión que Dios nos ha encargado como bautizados que somos, como seguidores de Jesucristo. Y yo les digo también que todo el agua y toda la naturaleza, toda la madre tierra es bendita. O sea, cuando nos dicen agua bendita, toda agua es bendita, es bien importante. No necesariamente la que tienes que ir a buscar a la iglesia. Por eso es solamente un símbolo. No es pedir bendición para el agua, sino bendición para ti, nosotros. Que es lo que nosotros queremos transmitirte hoy al final de nuestro programa. Pasamos al domingo de resurrección, Pablo. Bueno, el domingo de resurrección es la fiesta. Amén. Del acontecimiento de la victoria de Cristo sobre la muerte. Nosotros tenemos allá un afiche donde aparece Dios Padre alzándole la mano a Cristo y la muerte al lado con la cabeza por abajo, como Cristo es vencedor. Cristo, como fue, por eso la Semana Santa, como empieza, termina la glorificación de Cristo de los pobres, el triunfo del Rey triunfante, humilde y sencillo, resucitó y venció la muerte y el pecado. Tenemos que cerrar, lamentablemente se nos fue el tiempo. Interesantísimo. Pero repito, les invito encarecidamente a usted, hermano, que nos está escuchando y nos está siguiendo, viva profundamente esta Semana Santa con su familia, donde quiera que usted esté, para que todo este acontecimiento usted lo convierta esta semana, como tú dijiste, Johnny, en una semana de reflexión, para que el domingo de resurrección nosotros empecemos esa vida nueva en Cristo Jesús. Y yo creo que yo le doy gracias a Dios y a todos nuestros radiousuarios, porque tengo la dicha y el placer de compartir y entrevistar a nuestro hermano el Padre Pablo aquí para que nos dé todas estas explicaciones. Y yo creo que Jesús en las cámaras también siempre está agradecido con todo eso, y nuestro hermano Nelson en las cámaras de TV Caricuao. Por eso le damos las gracias a nuestros compañeros de TV Caricuao, le damos las gracias a Manuel Maldonado y Rafael Fernández en la dirección de Radio Macarao.
a todos nuestros queridos radiousuarios, a los que nos siguen por YouTube a nivel nacional y a nivel internacional también. Y le damos gracias, por supuesto, al Espíritu Santo, porque siempre nos da la salud, el entendimiento de todas estas cosas. Hoy tuvimos unos inconvenientes, por eso comenzamos un poquito tarde, y sin embargo nos pone todo ahí porque Él es el productor de este programa, para que todo salga adelante y nos siga dando salud y fuerza para podérselo llevar a todos ustedes. Bueno, le damos las gracias, Pablo, para la bendición final. Fiesta total, Semana Santa, pero Semana Santa, fiesta de gloria y de triunfo. Se vence la muerte, pero de otra forma, no precisamente ahogándonos en cosas que no debemos, ahogándonos en fiesta ni ahogándonos en alcohol. Tenemos precisamente una semana de reflexión, de entendimiento, de meditación. Tenemos que ser ecuánimes en esto y tenemos que salir adelante verdaderamente. Una semana del encuentro con el Señor. Y para eso lo invitamos. Invitamos esta semana al encuentro con Dios, porque esta semana es crucial, triunfal. Es importante lo que tú dices, Johnny, porque la Semana Santa tradicionalmente ha sido una semana triste, donde la gente no come, donde la gente está llorando. Eso se acabó. Eso no quiere decir ir al despilfarro y al libertinaje y al relajo. Todo lo contrario, una semana de reflexión, pero una semana de victoria y de gozo. No es una semana triste, es una semana victoriosa, porque meditamos sobre el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado y la muerte, para adquirir la verdadera libertad. Que Dios le dé esa libertad y esa paz a nuestros hermanos de la emisora que nos sirve, Radio Macarao, TV Caricuao, y a usted, mi querido usuario, para que Dios le bendiga en esta Semana Mayor con toda su familia. Feliz Pascua de Resurrección para todos. Y yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Felicitaciones a todos y nos vemos la próxima semana. Feliz Semana Santa.